Ok, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva agenda urbana. Ya vamos a entrar un poco más de detalle en relación a su estructura y contenidos. Como les mencionaba anteriormente, la nueva agenda urbana prácticamente se deriva de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 11, que habla en relación a cómo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible prácticamente fijó un plan con estos 17 objetivos, mejor conocidos como ODS, ¿verdad? Y que se pretende alcanzar hacia el año 2030. Este conjunto de objetivos pues básicamente definen metas e indicadores de aplicación que de alguna forma van a permitir un seguimiento y un monitoreo de cómo van avanzando. Es importante mencionar que contrario a los objetivos de desarrollo del milenio, los ODS sí hacen una aclaración conceptual y de aplicación que tiene que ver con las propias realidades territoriales en los diferentes contextos. ¿Qué significa esto? Que no es una aplicación lineal de las acciones que se establecen en estos objetivos, sino más bien la particularidad es cómo cada país de alguna forma adapta a sus propias realidades, tanto sociales, económicas, culturales, estos objetivos y estas metas para poder irlos cumpliendo gradualmente. ¿Qué significa? Pues que puede ser que algunos tengan una aplicación más detallada que otros, pero lo que se va a medir es con base a las realidades territoriales de cada uno, no es que básicamente tiene que hacer una aplicación exacta en todos los territorios de estos elementos. Entonces esa es una particularidad importante que hay que rescatar. Parte de los antecedentes del Hábitat 3 o de la Cumbre Mundial Hábitat 3, pues es importante mencionar que la primera cumbre mundial se desarrolla en la ciudad de Vancouver, la segunda en la ciudad de Estambul y la tercera en la ciudad de Quito, Ecuador. Es una conferencia que se desarrolla cada 20 años y por consecuencia pues ya tienen una idea, digamos, de lo difícil que es la implementación de estas acciones, ¿verdad? En cada uno de las ciudades y territorios. En el caso de Hábitat 1, prácticamente lo que se hizo fue la conocida Declaración de Vancouver, en relación al tema de los asentamientos humanos. En ese momento únicamente existía un 37,9% de población viviendo en zonas urbanas. Como mencionaba, esta conferencia que se desarrolla cada 20 años, la primera fue en el año de 1976, ¿verdad? Y es el momento en que la ONU reconoce plenamente que la urbanización es un desafío, ¿verdad? Y comienza a identificar, digamos, acciones o algunos lineamientos generales de cómo abordar esta problemática que iba creciendo año con año. Habitat también luchó para prevenir y resolver los problemas originados por ese crecimiento urbano masivo. Los asentamientos humanos afectan de manera directa el desarrollo urbano descontrolado y era una de las premisas que se comenzaba a visualizar y a discutir en esta conferencia. Y de ahí surge la creación del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ¿verdad? Es lo que hoy se conoce como ONU Habitat, pero que inició básicamente como este centro de los asentamientos humanos en el año 76. En Hábitat 2 ya el crecimiento urbano había crecido a un 45,1%, ¿verdad? Y esta conferencia se da 20 años después, en el año de 1996. ¿Qué es lo que se logra en esta? Pues la aprobación de los asentamientos humanos y el programa de hábitat que define objetivos y principios, además de compromisos y un plan de acción mundial de abordaje.
El tema principal de la conferencia estuvo vinculada a la vivienda adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización. Vean cómo los temas de la nueva agenda urbana, como van a ver más adelante, no son temas nuevos, pero sí se van transformando y se va discutiendo, digamos, diferentes formas de abordaje en función de cómo va evolucionando, digamos, este proceso a nivel global. Se reconoció también en esta conferencia del 96 que las ciudades y los pueblos son centros de civilización y fuentes de desarrollo económico y del progreso social, cultural, espiritual y científico. O sea, no todo, digamos, lo que pasa en las ciudades es negativo, como veíamos en términos económicos, viéndolo desde la perspectiva únicamente de recursos, pues representan un gran porcentaje, ¿verdad? El 70%, como veíamos, del PIB se produce en las ciudades. Pero también hay otros elementos, ¿verdad? La parte social, la parte cultural, los elementos científicos que se puedan dar, los grandes descubrimientos, etcétera, también se dan en estos centros. Entonces no hay que verla únicamente desde la perspectiva negativa en términos de las afectaciones, aunque sí, pues es importante considerarlo, ya que al deteriorar los recursos, pues prácticamente nos acercamos a un modelo de desarrollo insostenible y prácticamente con esa tendencia de crecimiento, pues en unos cuantos años más, prácticamente viviríamos en ciudades que van a ser inhabitables, ¿verdad? No solo ya, digamos, esta pandemia del COVID-19 nos ha demostrado que tan vulnerables somos. Imaginémonos qué pasaría, por ejemplo, con temas, por ejemplo, el deshielo en la zona, en los polos, ¿verdad? Y cómo esto podría incrementar la vulnerabilidad, principalmente en zonas ribereñas a los diferentes océanos, que pueden irse viendo afectados por todos estos procesos globales. Avanzamos 20 años más, el año 2016, la conferencia Hábitat 3, ¿verdad? Ya acá a nivel global se tenía un 54,5% de población urbana viviendo en ciudades. Uno de los principales resultados que dejó esta conferencia fue la adopción de la nueva agenda urbana a través de un modelo que establece nuevas prioridades y estrategias que tomen en cuenta los patrones de evolución del nuevo siglo, como mencionaba anteriormente. La urbanización se plantea como una herramienta de integración social y la equidad, y se plantea también como hilo conductor de esta nueva agenda urbana el reconocimiento del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad viene siendo un conjunto de derechos individuales que se aglomeran en cada uno de los territorios y que de alguna forma las instituciones, ¿verdad?, garantes de cumplir estos derechos tienen que implementar medidas para que todos los ciudadanos vivan en iguales condiciones. Para ello se requieren nuevos modelos urbanos para abordar eficazmente el desafío también del cambio climático, que es una realidad que ya estamos viviendo en estos tiempos. El camino de la nueva agenda urbana, pues como ustedes pueden ver, no ha sido algo fácil. Ya tenemos varias décadas trabajando en esto. Justamente en el año 1975, la Asamblea General de la ONU estableció la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos, y en el año 76 pues se desarrolla la primera cumbre mundial Hábitat 1, ¿verdad? En el año 96, como ya veíamos también, se desarrolla la segunda Hábitat. Y en las últimas décadas, pues prácticamente la construcción, digamos, de todos estos escenarios han tenido una serie de eventos y de acuerdos en diferentes regiones del país, a nivel, digamos, de territorios con particularidades iguales. En el año 2001, por ejemplo, las ciudades discuten una declaración sobre las ciudades y otros asentamientos en el marco del nuevo milenio, o sea, cómo o qué es lo que se había hecho para dar cumplimiento a esos objetivos de desarrollo del milenio, qué es lo que había quedado pendiente y cómo actualizar básicamente esos objetivos. En el año 2002 se aprueba la resolución 56, ¿verdad?, que fortalece básicamente a esa comisión de asentamientos
de la ONU. Y en el año 2016 pues se da la adopción por todos los países miembros de la ONU de esa nueva agenda urbana a favor del desarrollo urbano sostenible. A nivel regional, digamos, bajando un poco la escala de análisis, ¿cuál fue básicamente el proceso, el escenario de adopción de esta nueva agenda urbana? Pues igual partiendo de los objetivos de desarrollo sostenible, se dan discusiones a nivel centroamericano en el marco del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos conformado por los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana, en el cual se comienzan a discutir ya algunos elementos, y a nivel ya del cono sur, a través de la MINURBI, que son los representantes de los ministerios o viceministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, que discuten, digamos, algunos planteamientos, por ejemplo, eso que hablábamos del Plan de Acción Regional para la implementación de la nueva agenda urbana, que de alguna forma, pues el CCBH trata de vincular para su implementación. En ese momento, antes de la cumbre Hábitat 3, El Salvador estaba en uno de sus procesos más importantes, que era la formulación de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, ¿verdad? Por primera vez se aborda una política de vivienda desde una perspectiva más amplia, no únicamente ver la vivienda como las cuatro paredes y el techo, sino la vivienda ubicada en un conjunto, digamos, de elementos, ¿verdad? Transporte público, espacio público, servicios, dotaciones, etcétera. Y es así como El Salvador comienza esa discusión y establece como prioridad en ese momento que el punto de partida de país iba a ser justamente lograr la aprobación de esa política y, por supuesto, lograr la implementación en el marco de los parámetros establecidos dentro de los ODS y en la misma agenda urbana. Este es un gráfico que de alguna forma nos muestra cómo esos 17 objetivos de desarrollo sostenible están, digamos, distribuidos en sectores, ¿verdad? El 8, 9, 10 y 12, por ejemplo, tienen una mayor relación con la parte económica. El tema de sociedad, hay 8 objetivos básicamente ahí que están vinculados. Con el tema de la biosfera tenemos 4 objetivos. Es, digamos, para tener un poco la idea de que los objetivos básicamente tratan de abordar de manera conjunta y estructurada las diferentes problemáticas y los diferentes sectores para abordar lineamientos generales en cada uno de estos. Entonces, de manera rápida, la nueva agenda urbana, pues se logra un consenso el 10 de septiembre del año 2016, ¿verdad? Antes de llegar a la asamblea, porque la idea es que en la asamblea de Quito, pues se llegara básicamente a una aprobación. Ahí se establece dentro de ese marco, digamos, de implementación, que la nueva agenda urbana tiene un punto de coincidencia fuerte con el ODS número 11, que como ya decíamos era lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y se establecen dos componentes. Uno, lo que sería la Declaratoria de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos, que básicamente es el conjunto de acciones de la nueva agenda urbana, y se establece también un plan de implementación conocido como Plan de Implementación de Quito para esa nueva agenda urbana. ¿Qué es lo que conlleva, digamos, esos documentos? Pues el primero, que es la declaratoria, establece una visión compartida, se establecen principios y compromisos y se establece la premisa de no dejar a nadie atrás y trabajar hacia un nuevo paradigma urbano. Y por supuesto también llamar a la acción, ¿verdad? Un gran alcance a nivel mundial a diferentes escalas y en diferentes formas de abordaje. Y el plan de implementación de Quito establece compromisos transformativos para el desarrollo urbano sostenible, que se haga una implementación eficaz, ¿verdad? La construcción de una estructura de gobernanza urbana, establecer un marco de apoyo, que justamente es lo que El Salvador pretende hacer con el Plan de Acción Nacional. Se habla también de la planificación y el manejo del desarrollo urbano de forma espacial y no únicamente administrativo, medios de implementación, y se establece también el seguimiento y la revisión hacia el año 2030, que básicamente en este caso se hace a partir de una herramienta que vamos a ver en el siguiente video, ¿verdad? Y que nos habla un poco de cómo la nueva agenda urbana va a ir siendo monitoreada, viendo qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que se tiene que readecuar o en todo caso qué es lo que se tiene que reorientar.